arrancar. Empezar a grabar la clase. Hacemos un recorderis por donde quedamos la última presentación. En estos contenidos que yo les voy a presentar a ustedes son clases magistrales que les van a servir a ustedes a una idea de complementariedad a todo el proceso que vamos a venir desarrollando en el curso. Sobre todo a manejar los diferentes entornos en los cuales vamos a ir trabajando estas nuevas formas de ver el urbanismo, esas dinámicas que estamos viendo el urbanismo. Por ejemplo, esas desconexiones como consecuencia de la profunda las profundas desconexiones de las ciudades y las regiones que contienen puertos, tienen una carga muy simbólica y pues la ciudad de Barranquilla tiene un reflejo muy marcado en esa desconexión. También vamos a mirar que gran parte de esos beneficios privados que le otorgaban mayores rendimientos a las dinámicas portuarias en muchas ciudades se han dispersado y los costos sociales han sido muy significativos en materia de la desconcentración de estas actividades, tanto en los puertos como en los frentes litorales. Estamos hablando de actividades relacionadas, por ejemplo, como pesca, turismo o protección natural, están siendo ya reincorporadas en procesos de desarrollo urbano. Quizás un ejemplo muy significativo a nivel de la región Caribe es la puesta en, digamos, en la renovación urbanística de lo que le llaman la Ronda del Cibú. Es un proyecto urbanístico en la ciudad de Montería que pues, ha tenido cierto, digamos, aceptación. Es uno de los proyectos de espacio público más significativos del país, que han conectado, por ejemplo, la relación de la ciudad-río. Y allí no solamente la concentración y la dispersión que tienen muchas ciudades, dados los procesos de formación globales han permitido cambiar las dinámicas ya desde el punto de vista de la finanza y desde el punto de vista empresarial. Ya no hay un volcamiento clásico a las ciudades con esos puertos gigantes y esas dinámicas, sino que ya hay una mayor diversificación de la economía y sobre todo de la economía globalizada. Entonces, hay que ver qué le pasa a la ciudad de Barranquilla, una ciudad portuaria que tiene estos indicadores significativos para poder repensar sus formas urbanas. Esas formas urbanas están siendo, y las voy a ir explicando, sobre todo de los frentes litorales, en este tipo de gráficos que desde la geografía urbana francesa se conocen como coremas. ¿Qué son los coremas? Son pequeñas figuras, pequeñas indicaciones de manera abstracta que permiten entender de manera conceptual las relaciones entre unos puntos, unas líneas, una serie de gráficas y una serie de procesos que nos permiten hacer una lectura, pues en algunos casos compleja, detallada, pero significativa para entender esa dinámica de la relación de las ciudades, de los puertos y de los frentes litorales. Eso es el tema como que vamos a ir ahondando para darle matiz a lo que va a ser el taller integrado de diseño, que vamos a trabajar con las otras asignaturas. Entonces aquí ya esto lo había explicado, la ciudad y el puerto han estado en una relación de interfase, y esa interfase o esa interrelación entre la economía, el medio ambiente, la tecnología, las políticas y las legislaciones han tenido diferentes puntos de correlación. Por ejemplo, el puerto de migración, la industria de migración, el conflicto de usos de suelo y los conflictos por el agua. Donde hay este tipo de conflictos, este tipo de puntos, hay unas interrelaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con el filtro ambiental? ¿Qué pasa con la idea de puerto tradicional? ¿Qué pasa también con la relación de la zona del núcleo central y la relación con la periferia? Y miren cómo la desconcentración de esos procesos empieza a generar una dinámica, ya sea de conflicto o de cooperación. Y eso es lo que nosotros vamos a ir revisando a lo largo de estas características. Y vamos a ver que hay en esta tabla una serie de procesos interesantes que a nosotros nos puede marcar un punto de equilibrio a lo que vamos a estudiar a fondo. Hay una fase, digamos, que se puede estudiar de manera, digamos, clásica en los estudios de la relación de la ciudad con el puerto. Hay unos símbolos que podemos
ejemplificar a modo de sociogramas unos periodos y unas características. Digamos como la estancia primitiva en la que nosotros podemos hablar hacia la época medieval y hasta gran parte del siglo XIX, es la estrecha asociación espacial y funcional entre la ciudad-puerto. Si vemos las ciudades europeas y las ciudades en América que eran colonias, los puertos fueron, o las ciudades portuarias fueron ejes estratégicos. Por ejemplo, Cartagena, Portobelo, Veracruz, La Habana, San Juan, lugares estratégicos en donde las ciudades y la relación de las ciudades puerto y fuerte militar fueron importantes para el desarrollo del comercio colonial. También, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, esa relación empieza como a expandirse o hay una expansión dado el crecimiento comercial e industrial, lo que obliga al puerto a desarrollarse más allá de los límites de la ciudad, con muelles y líneas e industrias de carga fraccionada, es decir, empieza a jugar un papel importante ese desarrollo del capitalismo y sobre todo de las fases de los procesos de industrialización, que ya en la tercera fase, a mediados del siglo XX, empieza a enfatizarse esa dinámica industrial, sobre todo en los países desarrollados, donde las industrias empiezan a tecnificarse y a desarrollarse. Entonces, el crecimiento industrial, especialmente en el proceso de transformación, ¿y cuál es ese proceso de transformación? Por ejemplo, esas grandes industrias que utilizan grandes extensiones de terreno para poder tener sus plantas de procesamiento. Estamos hablando, por ejemplo, de industrias como el cemento, la madera, y gran parte de esa industria es la que soporta el mismo desarrollo urbano. Y miren que es, que es un tema que es un tema súper interesante de análisis, porque las ciudades van, o el crecimiento de las ciudades va muy demarcado con esa dinámica de la industrialización. Y esa introducción, por ejemplo, del elemento interesante en el puerto del contenedor, por ejemplo, donde se requiere un espacio y el contenedor implica una separación del espacio. Por favor, silencien los micrófonos y ingresan a la clase. Les agradezco. Entonces ahí, por ejemplo, la industria a mitad del siglo XX empezó también a buscar esa dinámica también de la separación. Entonces ya hacia los años 60 y los 80, los cambios de la tecnología marítima introducen el crecimiento de áreas separadas del desarrollo el desarrollo industrial marítimo, es decir, ya empieza a haber una segmentación y una organización diferente de esas actividades dentro de ese espacio. Y ya lo pueden mirar en la gráfica, que en la gráfica ya viene dándose, digamos, un proceso en el cual el puerto está totalmente desconectado e inclusive empieza a surgir una dinámica más allá de ese proceso de desarrollo mismo de la ciudad. Entonces se crea como una especie de retaguardia de ese frente litoral y esos frentes litorales empiezan digamos, a fraccionarse. Ya entre los 70 y los 90 del siglo pasado, el puerto moderno a gran escala consume grandes áreas. O sea, los puertos, las grandes ciudades portuarias, dado el desarrollo de la economía global en este periodo, empiezan no solamente a consumir espacio terrestre, sino también el espacio en el frente o en el espejo de agua, en el espacio acuático. Y allí la renovación urbana empieza a jugar un papel importante. Y esa renovación urbana es la que hace posible un resurgir o una vuelta a que las ciudades y los puertos empiezan a tener una conexión. Entonces la globalización, el intermodalismo, transforman los roles de los puertos y las asociaciones puerto-ciudad renovadas y la revaloración urbana da un proceso de integración de la ciudad con el puerto. Entonces las grandes ciudades empiezan a apostarle a proyectos urbanos de recuperación de sus frentes litorales. Estamos hablando de ciudades como Ámsterdam, Amberes, Colonia, ciudades como Londres, inclusive para uno de los proyectos como más visible en materia de renovación urbana de estas características, la ciudad de Bilbao, que desarrolló todo un esquema, y acá en América Latina
el famoso proyecto de Puerto Madero, que eran instalaciones portuarias abandonadas que ahora se convirtieron en unos lofts o zonas comerciales, digamos, importantes, y ese modelo fue importando, o ese tipo de modelos lo fueron reciclando algunas ciudades para poder convertirse en, por lo menos, Puerto Madero, quererse parecerse a Bilbao y empezar a hacer malecones o empezar a renovar estas áreas en decadencia por la falta y desuso de las actividades portuarias, y es donde empiezan a ver esas características que vienen transformándose a la ciudad. Entonces, de esta manera, empieza a haber una línea de costa, y estamos hablando de línea de costa que pueden ser marítimas o fluviales en los ríos, que dependen también de un elemento esencial, que es el cambio tecnológico. La tecnología empieza a jugar un papel de transformación en esos escenarios. Pero esa línea de costa también tiene una serie de procesos o dispositivos, como por ejemplo la competencia global. Cada ciudad quiere mostrarse. Las fases y los procesos de desindustrialización implica que las economías o los recursos excedentes de capital vayan a otros sectores económicos como el comercio, como el turismo, como actividades de servicios, y así se da un proceso de transición descendente de barrios marítimos y empieza a generarse un retiro de uso del puerto o retiro de la autoridad portuaria, y empieza un continuo espacio redundante. Entonces hay unos sitios totalmente nuevos, un interior urbano, que empieza a configurar una nueva relación entre esas formas de retirarse o de volverse o encontrarse a las líneas de costa. Entonces son elementos esenciales para poder entender que estas transformaciones implican unos análisis de percepción. Y aquí entra o digamos, un factor importante, que es la revitalización del litoral. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo es la estrategia? ¿O cómo se viene adelantando la estrategia? La estrategia se viene adelantando a través de la participación de autoridades públicas, de autoridades del sector portuario y de la formulación de una estrategia, tratando de buscar participación de intereses comerciales, emulando también una evolución estratégica y dando como resultado los intereses dominantes con la dominación social global. Y esto es el resultado de una coalición entre el sector público y privado, pero el resultado general implica que las comunidades empiecen a generar un proceso de percepción de oportunidades en ese recurso. ¿Cuál recurso? Pues los recursos escénicos, principalmente de percepción, relacionados con el paisaje, o relacionados con el disfrute de la naturaleza o el espacio público principalmente, que es el factor agregado que implica estas transformaciones. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esas transformaciones? ¿Qué hay detrás de esos procesos? Voy a pasar rápido esta, y es donde aquí me quiero detener a ver cómo podemos empezar nosotros a analizar desde el punto de vista de lo urbano y sobre todo desde lo abstracto a través de la coremática. ¿Qué es la coremática? Es una figura en la cual nosotros podemos empezar a hacer una serie de intervenciones muy sencillas en donde podemos hacer diferentes alegorías gráficas a lo que está pasando en un espacio. Más adelante yo les voy a explicar, o vamos a desarrollar un taller, pero más adelante, cuando ya tengamos la información detallada sobre el escenario que vamos a trabajar en el taller integrado de diseño. Es un ejercicio muy sencillo, que es aplicar este modelo de la coremática a ese ejercicio que vamos a desarrollar. ¿Y cómo empieza una coremática? Sencillamente con una idea de malla. Una idea de malla basada principalmente en un punto, en una línea, en una zona o en una red. Pues, ¿qué puede simbolizar un punto? Un punto puede simbolizar una capital. Unas líneas que unen un polígono pueden establecer un límite administrativo. Una zona con una línea y varios puntos puede generar la información o los datos acerca de un estado o una región. Y la red, que incluye centros, límites y polígonos, que ya es una trama entre puntos
polígonos, líneas que implican más complejidad. En ese mismo orden podemos ir revisando que van apareciendo más categorías para poder desarrollar esta teoría o estos enfoques de la coremática para poder explicar las transformaciones urbanas. Por ejemplo, la cuadrícula, que hace referencia a eso que está apareciendo o que se está entretejiendo en un proyecto o en unos procesos espaciales, que hace alusión a la cabeza de red de cruces o caminos siguiendo la misma línea de lo que es un punto, línea, zona, malla y red. ¿Qué pasa? Que aquí vamos a ir adicionando qué contiene una cuadrícula. Por ejemplo, en el caso de la línea, encontramos que en la cuadrícula se dan medios de comunicación. Por ejemplo, redes telefónicas, alambrado público o alumbrado público, en fin, o digamos redes de tuberías de agua o alcantarillado. También, por ejemplo, las zonas implica áreas de servicio de riego y drenaje, por ejemplo, las áreas que están disponibles para ese tipo de servicios. O en una red a través de un gráfico donde se puede representar la imagen general de varios puntos dentro de ese eje que se relaciona como lo muestran esta imagen. Pensé que le estaba mostrando el señalador, aquí le estoy mostrando ahora el señalador. Por ejemplo, la gravitación en la matriz del punto da puntos atraídos entre satélites. Hay un punto principal y otros 3 puntos que hacen que sean atraídos por satélites. Otro elemento de la gravitación, ya sea en las líneas, son líneas de isotropía o órbitas. Entonces aquí se ven un punto y se ven una serie de líneas que se van alejando, se van disminuyendo y también se ven unos puntos que orbitan alrededor de un centro o de unos ejes que se relacionan. En las zonas encontramos, por ejemplo, halos y bandas, que ya son características donde vienen datos mucho más precisos. Enlaces de referencia, por ejemplo. ¿Cuáles son los enlaces de referencia? Los que dan un punto y empiezan a generar otra serie de procesos, pero a la vez articulan una trama, y esa trama es la que se organiza a través de la red. Formas de contactar, por ejemplo. Las formas de contactar encontramos que hay un punto de cruce o de entrada, ya sea un puente o ya sea una zona de descanso o una zona para salir de ese punto. Hay también una interfaz entre las rupturas. Hay también áreas de contactos y también hay voces o punta de cabeza, que son elementos básicos para poder encontrar, por ejemplo, si aquí hay un puerto, acá hay una serie de barrios, si aquí hay otra serie de puntos que dan una información específica de lo que está pasando. Luego siguen los tropismos, que en la misma sintonía de la matriz, tanto de puntos, genera un centro. El tropismo es lo que genera atracción o lo que genera una relación de atracción o difracción, es decir, que se aleja o que se acerca. En el caso del punto es un centro de atracción. En el caso de línea, podemos ver una línea divisoria que va de manera perpendicular girando unas líneas hacia otro lado, o una superficie de tendencia donde hay un eje de línea que va en aumento o que puede ir disminuyendo, o una disemetría, que son unos datos o información o procesos que se dan en una red de manera que permita generar que en esta línea está pasando algo y en este eje está pasando otra cosa. Entonces son elementos importantes para tener en cuenta. Ya ahora les voy a mostrar cuál es la lógica de este elemento que es muy interesante, lo que es la coremática. Hay una dinámica territorial también que implica unos desarrollos ad hoc, que es más algo negativo o algo positivo. Ejes de programación, áreas de extensión o regresión, tejido de cambio, siembra urbana, relación de dependencia, subconjunto o red de mallas, en el caso de la jerarquía. Y así es como un resumen general de lo que se puede usar, y esto no es lo único que está, digamos, determinado como para poder generar coremas. O sea, la coremática no implica que estos sean los únicos patrones, sino pueden haber muchos más. Y a veces los patrones están sujetos a la imaginación, a la creatividad y a los procesos que podamos nosotros desarrollar con los datos que necesitamos explorar. Aquí están la base fundamental, por ejemplo.
lo que podemos hacer en un área, en un punto, en una línea, en un flujo, en un pasaje, una variación o polarización o en un degradado. Todos estos elementos son claves para poder entender esa lógica de ese ejercicio que vamos a hacer más adelante. Hay un ejemplo y aquí lo vamos a ver. Este es el ejemplo de, pues, todos pensarán que será esas figuras, que serán todas esas gráficas que no estaban en lo anterior. Bueno, aquí es, y eso es válido. ¿Por qué? Porque cada elemento que aparece aquí señala unas condiciones específicas, unos datos a la población de 1993 y esta es la región Caribe. La región Caribe no hay ningún nombre, no aparece nada, simplemente hay abstracciones desde lo teórico. Entonces, ¿qué elementos hay? Vemos que hay una influencia regional que se señala con estas flechas. Ya la vieron en la coremática. La influencia regional, aquí hay una influencia regional, acá hay otra influencia regional. Hay una influencia regional extranjera que se ve aquí, por ejemplo, una influencia regional extranjera, solamente se ve ahí. Hay un frente de colonización, que son estos elementos que están aquí y estos elementos que están acá. Y acá también se ven presentes. Y hay una explotación agroindustrial que se da aquí y que se da acá. Hay unas características interesantes. Unos círculos, este círculo más grande que representa la metrópoli regional, ustedes sacarán conclusiones cuál será. Hay unas metrópolis caribeñas, aquí hay una metrópolis caribeña, y hay unos centros urbanos de importancia regional, aquí hay un centro de importancia regional, uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Ya nosotros podemos ir deduciendo a través de la deducción o de la metodología deductiva cuál puede ser el elemento que ustedes pueden extraer aquí. El ejercicio que ustedes van a hacer es tratar de hacer en el lote donde se va a trabajar o en los ejercicios que se van a trabajar, poner a prueba un poco esta dinámica de la coremática y ver de manera abstracta cómo podemos intervenir un espacio, un territorio. Si vemos aquí hay un latifundio con ganadería extensiva que se encuentra por acá, unas barras que significan industrias, puertos, turismo, mina, decadencia de la red fluvial y puertos marítimos. Miren que toda esta extracción puede localizarse en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de la geografía, pero ya podemos tener unos indicios de qué se trata esta figura, ¿cierto? ¿De qué se trata o a qué hace referencia esta figura de acuerdo a estos señalamientos de la coremática? Profe, no se ve que está señalando. No, le estoy preguntando. O sea, ya más o menos, ya estoy aquí, ya hice como una hipótesis de lo que puede la coremática explicar qué es esta figura, a qué Ah, representa. la región Caribe. La Guajira, todos La los... región Caribe. Cierto, la región Caribe, exactamente, toda la Ahí región está Caribe. Cartagena, Barranquilla y Santa Marta arribita. Sin decir mucho, solo con imágenes, miren lo que logramos decir. La idea es que en ese ejercicio que vamos a hacer más adelante, cuando ya definamos el ejercicio del taller integrado de diseño, es que vamos a trabajar un poco esos elementos. Hay que Entonces, de pronto, profe, hay que de pronto como familiarizarse con los símbolos, porque, o sea, mi visión es primera vez que veo esta cuestión de la coremática, nunca la había visto. bueno, Y es para que mí, y para mí en cierto punto son un montón de garabatos que hay que interpretar. Entonces, como que acostumbrarse a... eso, digamos, es una metodología para poder hacer una abstracción teórica y ya después ustedes con su imaginación gráfica poder generar ya unos elementos. Obviamente que aquí a nivel de escala, por ejemplo, este tipo de ejercicios son a nivel de escalas amplias o de escalas en las cuales aún no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, pero sí podemos utilizar marcos de referencia y esos son estas figuritas, marcos de referencia. Miren que si nosotros sin saber pintar, sin ser los grandes dibujantes, podemos decir que esa es la región Caribe, o entonces en que la Guajira puede ser cualquier lugar. Pero la idea es tener la sensibilidad para poder generar
este tipo de interpretaciones. Y este tipo de interpretaciones se basan principalmente de elementos en los cuales aquí hay otro elemento que ya sí aquí aparece, que es el Caribe colombiano, pero aquí aparecen son espacios de la geografía, los complejos fisiográficos, la información relacionada con el suelo, con el relieve, con las fuentes hídricas, con las condiciones del terreno, con la vegetación y con las características principales del territorio. Y aquí hablamos que está la península de La Guajira, las estribaciones de la Sierra Nevada, el complejo del Taiko del Magdalena, el litoral del Caribe Central, el Golfo de Urabá, la Sierra Nevada de Santa Marta, los complejos depresionales impantanosos y áreas de anegamiento temporal, en las terrazas sabaneras, las terrazas aluviales sabaneras, el piedemonte norandino, las franjas interrazas aluviales cuaternarias, Andes septentrionales, el archipiélago de San Andrés y Providencia, los ríos principales y lagunas cisteros. Esto es una información de la fuente de UNAM, de Universidad Nacional Ideal, 1999 y demás. Y representa otras figuras abstractas, pero ya con unos elementos puntuales, unas características específicas, ya con un croquis y con una idea de lo que es este territorio. La anterior no, la anterior era simple abstracción. Esta ya sí tiene unos elementos que incorporan esa dinámica de los espacios y complejos fisiográficos. Por ejemplo, aquí ya este coremática aparecen nombres, ¿cierto? Aparece ya información específica, ¿sabes? Vale, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Soledad, Valledupar, Sincelejo y Montería, que son como las Profe, ciudades principales, ¿sí? bueno, yo quería decir que, bueno, según como yo lo veo, este tipo de gráficos se asemeja un poco más a lo que uno hace en un cuaderno cuando quiere dar a mostrar algo muy rápido sin entrar a tanto detalle gráfico. Exacto, acabas de dar, Cristian, en el punto. Es lo que es el famoso rápido, pero aquí vamos a tratar de que el rápido no sea tan estilístico, que no sea tan elaborado. A veces hacemos rapiditos y bueno, ustedes son muy creativos y mucha gente aquí, pues yo conozco, he conocido y han pasado muchos estudiantes acá que pintan muy bien, que le jalan bastante al lápiz, pero solamente, aquí solamente hay abstracción. ¿Y qué se trata? Se trata también de jugar un poco con la interpretación, porque miren, les voy a ir pasando este tipo de diagramas. Este tipo de diagramas funcionales de una ciudad portuaria ubicada junto al mar. ¿Qué simboliza esa imagen? Miren, M es la ciudad, es decir, esta parte que se encuentra aquí, que es la ciudad propiamente dominante. La ciudad se aferra a la costa. Y acá se ve P, el puerto, que está señalado con esta gráfica, con este tipo de relieve o de colores o de, digamos, de texturas. Y la ciudad se desarrolla de forma independiente al puerto, es decir, no hay conectividad, aquí hay unos flujos, unas formas unas zonas de expansión, unas zonas de transición, una expansión relativa al puerto, canales de comunicación que pueden ser vías, pueden ser ferrocarriles, y ahí vamos viendo la relación de las ciudades con esos frentes litorales, es decir, este es el agua y esta es la zona de la ciudad de expansión. Pero si yo voy avanzando, vamos a encontrar diferentes formas de categorización. Aquí vemos un diagrama funcional de una ciudad portuaria ubicada sobre una bahía. Pero miren las características. La ciudad, M mayúscula, la ciudad tiende a desarrollarse a lo largo de la costa. Y el P, puerto. El puerto empuja a la ciudad hacia atrás de la bahía. Es decir, aquí va el puerto imponiéndose. Hagamos una simulación que es de la ciudad de Santa Marta. El puerto está tirando a expandirse hacia Taganga. La ciudad se está explorando hacia un lado y creciendo. Por un lado, la ciudad informal hacia los cerros y por otro, la ciudad del turismo hacia la zona de la playa o hacia la zona donde pueda haber playa. Entonces aquí vemos que este tipo de simbología, aquí no menciona ninguna ciudad, solamente es una abstracción de la relación de ese diagrama funcional o coremas, digámoslo aquí le llaman diagramas, este ejemplo. Acá otro, por ejemplo, un diagrama funcional de una ciudad portuaria que se desarrolla a lo largo de la costa, con un centro urbano M mayúscula,
M1 y M2, barrios dispersos separados del núcleo urbano por el puerto y el ferrocarril. Entonces aquí ven que hay una dinámica muy interesante de esa ciudad M, que es el centro, una ciudad, un proceso M2 y M1, y el puerto aquí y la zona de borde litoral o a lo largo de esa costa. Aquí vemos, por ejemplo, la relación de la diagrama del puerto de Lagos. Por ejemplo, dos puertos independientes. Lago 1, Apana, está dividido por una aglomeración de dos partes diferenciadas. Aquí está una parte y aquí está la otra. Y hay unos puntos que dividen los votos de una nueva construcción para acceder al puerto sin pasar por los distritos urbanos. Entonces vemos que hay una relación muy interesante aquí cuando hay un proyecto de infraestructura de interés. Y ya hay una denominación, ya sabemos que es la ciudad de Lagos, en Nigeria. Acá vemos otro diagrama funcional de una ciudad ubicada cerca a la desembocadura de un río. La ciudad está en toda la desembocadura del río, el puerto está sobre el río, la ciudad, el suburbio opuesto que está cruzando el río, y me imagino que aquí hay una proyección de un puente, el puerto y la extensión de la ciudad en el mar no se opone a la extensión del puerto a lo largo sobre el río. Entonces miren que la ciudad, el puerto crece sobre el río y la ciudad crece hacia el mar. Entonces miren Es la como una dinámica. Barranquilla de inversa. Eso puede ser. Vamos a ver. Y ahí uno puede, no solamente, pues ya uno puede utilizar aquí colores o puede utilizar referencia o puede utilizar lo que la imaginación a ustedes les puede llevar a crear una serie de dispositivos en la cual ustedes puedan decir qué puede estar pasando en unos tipos de desarrollo. Y así vamos avanzando. Ciudades que están no lejos de la desembocadura o menor, en un río menor, por ejemplo, y la dinámica portuaria, cómo se ve ahí. Por ejemplo, miren el puerto, cómo está sobre la desembocadura de ese río menor, las ciudades cómo están en un complejo desarrollo. Entonces la ciudad busca llegar a la costa, mientras que el puerto utiliza las suaves orillas del río, por ejemplo. Aquí está la relación del puerto más cercano a la ciudad. Podemos decir que puede ser muy parecido a Barranquilla. Acá hay otras, por ejemplo, diagrama funcional de la ciudad portuaria ubicada al borde de una laguna costera, por ejemplo. Aquí está el puerto, aquí están las ciudades o los diferentes desarrollos, la ciudad satélite, el nuevo puerto, el puerto exterior, el puerto viejo. Esta se parece un poco más a Barranquilla en términos generales, porque miren las diferentes expansiones del puerto que se vienen proponiendo. 1, 2, 3, aquí está el puerto, la ciudad. Entonces miren toda la dinámica importante de desarrollo que se viene dando en esta dinámica. Y así vamos viendo bastantes diagramas, bastantes formas. Voy pasando mucho más rápido para que ustedes de pronto cuando ya tengan la diapositiva puedan ir revisando esta información o esta base de datos. Por ejemplo, miren esta, que esta es una ciudad en Senisi, Polonia, donde hay viviendas 1, industria 2 y campus verdes 3. Miren la utilización muy, digamos, abstracta de las figuras que utilizan el puerto, la relación de la industria, la relación, por ejemplo, de las zonas verdes. Y este es me imagino que es una fuente hídrica, una fuente, un río, las zonas verdes, la vivienda. Miren cómo va intercalado todo, o sea, vivienda, industria, zona verde, casi como una idea de que las viviendas están ubicadas a las alturas, en las alturas, la industria en el valle, a lo largo de la vía fluvial, y las distancias entre hábitat y los flujos de trabajo son muy cortas. ¿Qué quiere simbolizar aquí? Como casi como que el ideal de ciudad, digamos, en la parte norte de esta ciudad. Entonces, miren, interesante este gráfico y no muestra casi nada, simplemente que es una ciudad en Szemczyn, Polonia. Aquí vemos otra complejidad, por ejemplo, los puertos con un distrito ya bancario, como el caso de ciudades como Londres o como incluso Barcelona o las grandes ciudades que están ya emplazadas en esas dinámicas, en donde, por ejemplo, una nueva ubicación de viviendas nuevas no lejos del puerto implica por ejemplo, esta zona 2,
que hay una buena localización de hábitat, bastante mala debido a la distancia cada vez mayor entre el desarrollo de la ciudad y el desarrollo del puerto. Es decir, miren la distancia que se da aquí y miren lo que sea la complejidad de la buena ubicación de estas zonas de vivienda por la relación. Aquí hay un cortocircuito y esto implica que se puede dar un proceso como de déficit en ese proceso de relación de la ciudad y los puertos. Acá otros modelos mucho más funcionales, una ciudad cercana a los ríos, por ejemplo. Barrios a la orilla opuesta, el puerto, el suelo industrial, el puerto situado sobre dos ríos, aquí dos ríos, o sea, el puerto está en la mitad, que se desarrolla sobre la costa. La circulación de toda la dinámica alrededor de esos emplazamientos, los carriles de tráfico exteriores y, por ejemplo, no hay vías para conectar las partes blandas de la ciudad con aguas abajo del puerto. Es decir, estas dinámicas tan complejas también pueden ser analizadas y estudiadas de esta manera. Aquí otro modelo. Aquí hay varios que se pueden detener a estudiar. Y aquí vamos a detenernos en Barranquilla. Por ejemplo, es la base fundamental de donde crece o donde parte un poco la teoría que se viene planteando desde hace varios años acá en algunos proyectos de investigación que lideramos en el grupo de investigación, digamos un poco bajo el paraguas de los trabajos de investigación que viene haciendo el profesor Carlos Bell. Yo hago parte del grupo de investigación TEMAT y gran parte de estos ejercicios que hemos venido trabajando en el grupo de investigación obedecen a una nueva interpretación de la realidad del espacio en Barranquilla. Y aquí, por ejemplo, el espacio precolombino colonial es muy poco desconocido en la ciudad. Hay apenas algunos esbozos que podemos entender de lo que fue la ciudad, no sobre el río, sino sobre sus caños. La ciudad o la ribera de Barranquilla surge sobre los caños que actualmente son toda la zona de borde en la calle 30, donde está ahora mismo el mercado, o la plaza de la Magola, hasta más o menos la intendencia fluvial. Y hay varias teorías de algunos historiadores que plantean la idea del desarrollo de Barranquilla por una serie de barrancas, zona de mercado, barrancas o atracaderos de canoas. Eso es como la base fundamental. Y el gran mercado de Barranquilla, a diferencia del resto de ciudades, el mercado de Barranquilla siempre estuvo a la orilla de los caños. Es decir, el mercado no era en la plaza principal, sino sobre los caños. Y esa es una relación muy anfibia y es una relación muy de la cultura anfibia, de la dinámica ribereña que pues prácticamente se extinguió en la ciudad. Estamos volviendo a ella, pero de otra manera, y vamos a ver cuál es la manera en que estamos volviendo. Pero la configuración del eje espacial de Barranquilla, el eje central ha sido un desarrollo lineal. Y aquí está la línea de los caños, de las barrancas, del mercado, de ese espacio precolombino y colonial. Pero luego, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa. No, es que yo había leído que en esta parte de la 30, todo lo que es el caño principal de la 30, el tamaño que tiene hoy día como que no es el tamaño original, sino que eso era una laguna que hacía parte de lo que se conoce como Barranquillita. Como que todo eso fue un relleno que se le fue haciendo con las administraciones en los años 50 hasta los 80, 70, que fue cuando rellenaron todo lo que hoy hace parte de Barranquilla. Pero antes, puede ser una laguna grandísima donde llegaban donde atracaban los vapores. Hay varias hipótesis. Más que ser de laguna, eran unos sistemas y unos cuerpos de agua. O sea, eran cuerpos de agua que me imagino que en invierno llegaban a inundar ciertos sectores, que con el paso del tiempo y la dinámica comercial se fue rellenando. Incluso esto antes era un camellón, lo que era la 30 era el camellón Rodrigo de Bastidas, y eso era una zona de espacio público donde se desarrollaba la actividad comercial. Eran los Buenavistas y los plazas de la época. Es decir, antes el comercio no eran centros comerciales como ustedes están acostumbrados a ir ahora, era en el caño,
era allí en la zona donde había el comercio. Esas eran, digamos, las zonas donde se daban las muestras y los productos comerciales, tanto alimentarios, alimenticios, o como casas donde se vendía y se desarrollaba cualquier tipo de actividades económicas. Estamos hablando que Barranquilla empezó a poblarse alrededor de finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII. Entonces, es muy joven la ciudad. La ciudad no fue importante dentro del proceso colonial. Y gran parte de su empuje fue sobre todo durante el periodo republicano, la época en que se consolidó la república. ¿Y qué viene ahora? Otro eje lineal significativo, que es el espacio republicano. Después que se consolida la ciudad como un puerto estratégico, como un símbolo importante del desarrollo de la ciudad, aparecen una serie de espacios importantes como fue el Paseo Bolívar y como fue todo el engranaje de la conexión que vamos a ver en unas diapositivas más adelante, el engranaje de lo que fue la Intendencia Fluvial, la aduana, la vía del ferrocarril y el muelle de Puerto Colombia. Ese eje estratégico permitió el desarrollo de la ciudad a nivel, desde el punto de vista del espacio, todo a través de un eje lineal. Y aquí está el eje lineal, el Paseo Bolívar, que conducía toda esa dinámica del desarrollo del centro de la ciudad, la dinámica comercial y a su vez también esa dinámica con la relación de la ciudad con el puerto. Es decir, aquí el puerto era multimodal. Era un puerto fluvial, un puerto marítimo, interconectado por una vía de ferrocarril, más o menos en una distancia de unos 40 kilómetros, una distancia relativamente proporcional, pero nos daba esa doble condición de ser puerto marítimo y puerto fluvial, una ventaja muy comparativa que ya expliqué en anteriores diapositivas de esa idea y crisis de maritimización de la ciudad a convertirse en una ciudad en fases de metropolización. Entonces, estos modelos son interesantes porque ya en el espacio moderno encontramos que ya se pierde ese eje lineal y queremos emular lo que incluso ya viene trabajando de manera mucho más especializada el profesor Carlos Vélez en sus trabajos sobre la idea de un centro cívico, buscando siempre un eje central. Y fue donde Barranquilla fue desplegando o saliendo de esas dinámicas centralizadas de lo que eran sus actividades. Y ya del centro cívico hemos ido pasando por diferentes espacios y centralidades, y ahora las centralidades se concentran en los malls o en los centros comerciales. Ya los puntos de encuentro no son en el Paseo Bolívar, no son en el mercado, no son en el centro cívico, sino son en los centros comerciales, en los shoppings o en los malls, que es el nuevo modelo y la dinámica que algunos de ustedes van a profundizar en el desarrollo del seminario de urbanismo. En este sentido, miren cómo ha venido creciendo la ciudad, y aquí hay una superposición de lo que fue el plan regulador de Barranquilla, que es el mapa de colores. Esta era la zonificación que planteaba el desarrollo urbano de ese Código de Urbanismo de 1953, que al día siguiente de haber sido expedido como norma, con la primera norma urbanística de Barranquilla, se dio la invasión de la finca El Carrizal en todo este sector, en todos estos sectores, y así como invadieron el Carrizal, invadieron el bosque, invadieron Santo Domingo, que fueron las tres primeras grandes invasiones de terrenos, donde empezó a surgir lo que hoy llamamos es el suroccidente de la ciudad. Y así ese fue el detonante y el crecimiento de la ciudad dual, una ciudad informal y esa ciudad aparentemente formal, creada bajo los principios del urbanismo moderno, que se agotó ante esas necesidades coyunturales que se dieron en ese periodo. Y es donde aquí volvemos al análisis que vamos a hacer nosotros. ¿Qué papel juega el urbanismo contemporáneo en esos procesos de transformaciones urbanas, tanto a nivel histórico y que estamos haciendo un repaso? Yo no sé si ustedes esto me imagino que ya lo vieron en los otros urbanismos y que ahora es solo un repaso. Pero aquí, ¿cuál es el eje central que vamos a hacer aquí? Planificación y gestión de usos de suelo a través de un análisis territorial integrado como fuente de intervención urbanística, ambiental, social, en la dinámica que vamos a aplicar en el taller integrado. Que vamos otra vez a volver a hacer este análisis en entender la dinámica de la expansión urbana, mirar cómo podemos entender esa dicotomía del urbano, lo rural o lo ambiental.
si estamos hablando de una urbanización del campo o las relaciones tienden a difuminarse en ese proceso de transformación. Vemos que hay una movilidad de la población y ese continuum urbano-rural tiene límites imprecisos. No sabemos hasta dónde llega lo urbano, no sabemos hasta dónde llega lo rural. Los procesos de modernización de la agricultura, de la producción alimentaria, del transporte, la distribución y otras necesidades que vienen apareciendo en el camino, como el tema del cambio climático, implican una revisión permanente de esa diferenciación entre lo urbano y lo rural en sí mismo, integrando lo ambiental, lo social y lo territorial en un nuevo esquema, una nueva mirada. Y vemos que aquí hay una dinámica regional muy compleja, y esta es la estructura básica de la interrelación regional que hay en todo el Caribe en sus fases importantes relacionadas con la estructura económica, con los sistemas ambientales, con la relación de las jerarquías de los asentamientos urbanos. Miren que ahora aquí aparece una imagen donde aparecen colores, aparecen información y aparecen unas infografías que implican entender cuál es la dinámica de ese eje regional, la atracción inmediata hacia ese eje y los diferentes niveles y categorías que tiene cada una de esas composiciones. Y vemos que esos flujos cada vez vienen imponiéndose y haciendo una relación muy explícita en los cambios de esa dinámica regional. ¿Y a dónde viene a aterrizar esa dinámica regional? A esto. Estamos hablando que el nuevo modelo de desarrollo de la ciudad implica una fase de metropolización, ya no de área metropolitana. Esta es una imagen del área metropolitana, pero la ciudad se ha desbordado a sí misma. Y ya ese eje del caño, esa idea tradicional del caño ya quedó reducida y ya estamos hablando de una serie de centralidades, como la propone este acuerdo metropolitano, en la cual se generan unas normas o unas especificaciones de unas centralidades, que son las nuevas disposiciones urbanas que se vienen dando. Entonces vemos que hay una centralidad, digamos, residencial metropolitana, una zona de centralidad del Prado, una centralidad que comprende la zona de Río Mar o Norte, Puerto Colombia, la centralidad oriental, la centralidad del mar, la centralidad de Barranquilla Galapa, la centralidad de Barranquilla Soledad, la centralidad de Soledad alrededor del aeropuerto y la centralidad de Malambo. Todas bajo el eje de los desarrollos que viene teniendo la ciudad. Por ejemplo, y miren que aparece aquí el eje de la circunvalar de la prosperidad como una nueva alternativa a esa nueva fase del proceso de metropolización. ¿Esto qué implica? Salirnos de la burbuja de Barranquilla y empezar ya a mirar qué va a pasar en todos estos terrenos, en todos estos suelos, en todas estas zonas que están en proceso de transformación, y revisar cómo van a quedar, cuáles son las interdependencias que se van a dar en ese proceso. Y en ese proceso encontramos, esta es la única imagen que pude sacar de un proyecto que tuve la oportunidad de asistir a la sustentación, pero no dejaban tomar ni fotografías ni nada, que se conoce como la Nueva Barranquilla. Este proyecto lo hizo la firma BIC de Boyar Ingler, el arquitecto, digamos, danés. Que miren que la propuesta que hacen esta firma arquitectónica de reconocido nivel internacional es una idea de desarrollo sobre esa circunvalar de la prosperidad y la circunvalar normal. Plantean una serie de proyectos interesantes. Eso nunca, pues parece que ese proyecto lo engavetaron, no sé por qué. Lo lideró la gobernación y la pasada alcaldía, y reciente entró esta, se engavetó y no sabemos la razón. Pero es un proyecto súper interesantísimo que en algún día pues conoceremos los resultados. ¿Sí? Usted recuerda, bueno, no sé si sabrá, ¿qué es eso que se propone en la Ciénaga? Creo que esos son un parque eólico aquí y el puerto de aguas profundas. Es la propuesta que yo escuché con la sustentación que Parques temáticos también salen en el POT. No, el parque temático, eso es una cosa que no tiene nada que ver con lo que la investigación y la profundidad con que hicieron este trabajo
la gente de Vic. O sea, es un trabajo súper interesante. Yo estoy incluso tratando de buscar la, a ver cómo esta gente de esta firma puede regalarnos una sustentación de este proyecto, porque este proyecto está engavetado. Eso parece que es como secreto del sumario, no sé por qué, pero fue un proyecto de recursos públicos que hizo esta firma con sede en Nueva York y que me parece súper interesante. Ellos vinieron a hacer trabajo de campo, estuvieron socializando con algunos gremios, a nosotros en la universidad nos invitaron, quedaron a pasarnos el proyecto y a hacer algunas sustentaciones a pública acá en la universidad, pero he preguntado y eso está engavetado. Entonces, estos modelos de desarrollo urbano no vienen desde ahora, desde antes, y esto es una idea de Manuel Carrera, que fue uno de los grandes profesores que ha tenido la Facultad de Arquitectura. Él ya venía planteando una idea de un distrito metropolitano de Barranquilla con el concepto de Ecópolis con H. Y es un concepto súper interesante donde integra el desarrollo de la ciudad bajo esos ejes de expansión metropolitana o circunvalaciones, incluso llega a una circunvalación hasta Sabana Larga y Juan de Acosta, y algunos elementos que implican el ordenamiento urbano a partir de esas relaciones no solamente viales, sino de las relaciones de interdependencia, de los flujos y de las actividades que hacen cada uno de estos territorios en relación con el eje principal de la ciudad. Entonces son dinámicas que no vienen desde ahora, que vienen desde hace mucho antes, inclusive hasta una circunvalar entre, digamos, de esta zona de Candelaria, miren la ciénega el Guájaro, Uruguaco, y termina por acá en la zona del Totumo. Entonces son elementos que implican que desde hace mucho rato se viene pensando esta idea de regiones metropolitanas, de regiones urbanas, de Profe, regiones o aglomeraciones urbanas específicas en el desarrollo integral de la ciudad. ¿Qué iban a decir? si se propone este tipo de propuestas, valga la redundancia, desde hace mucho tiempo, ¿por qué no como que se tienen en cuenta y simplemente se archivan o ponen unas nuevas para al final nunca hacer nada? En gran parte porque obedecen a unas respuestas que implican mucha determinación política y voluntad política. A veces 4 años de gobierno, y esto es muy reciente, si te das cuenta, las elecciones populares de alcaldes se dan a finales de los años 80. Estamos eligiendo alcalde hace muy poco, y las grandes experiencias que hemos tenido en estas fases de organización de las ciudades en Colombia ha sido un poco traumática, porque nuestras ciudades han sido construidas por desplazados de la violencia, por gente, incluso por desplazados no solamente de la violencia, sino por desplazados por las condiciones económicas generales y estructurales del país. Entonces muchos de estos migrantes o desplazados o refugiados, como queramos llamarle, llegaron a una ciudad creyendo que iban a encontrar trabajo y encontraron fue una ciudad totalmente quebrada, una industria desacelerada. Y ustedes por ahí ven la idea. Todo el mundo ha empezado el rebusque, y esa idea del rebusque, la ciudad se ha informalizado, y bueno, eso no se ha podido desarrollar. Aquí dice Luis Bedoya que la misión japonesa, ¿sí? Y podemos hablar no solo de la misión japonesa, sino de muchas cosas más a corcha de retazos se han venido haciendo. Y vemos que estamos en un país donde los modelos de desarrollo impiden o no generan este tipo de propuestas a largo plazo. Y son propuestas que sí están allí, pero cómo se desarrollan, cómo las organizamos, cómo se proponen, ahí es donde Profe, una nosotros vamos. pregunta. ¿Sí? Usted sabe que, bueno, estos planes de estas ideas, ¿verdad? De desarrollo hacia la parte donde están los pueblos, se vuelve interesante porque la ciudad no tiene para dónde coger, obviamente. Este, Me pregunto, ¿quiénes son los que planifican actualmente esas ideas de renovación urbana? Porque, por ejemplo, está en auge el redesarrollo de toda la ribera, ¿cierto? Con respecto a impulsar económicamente a la ciudad, para atraer el turismo, para darle la cara al río, etcétera, etcétera.
colocando usos de suelos que a mi parecer son nefastos para las problemáticas que se nos vienen encima. Nosotros hablábamos, creo que hace una clase o dos clases, de la problemática del cambio climático, y yo me puse a estudiar un poco acerca del tema, y pues la ribera es lo primero que va a quedar bajo el agua, y es a lo que más le está dando importancia ahora mismo. Entonces, como que de dónde surge esa idea de urbanizar de manera fuerte esa ribera y no como que apostarle a otros territorios que están como más... Miren, en las grandes ciudades los tomadores de decisiones claves en estos procesos son los gremios, Camacol, Cámara Colombiana de la Construcción, la Cámara de Comercio, los sectores inmobiliarios, es decir, todo el negocio, toda la cadena de el negocio inmobiliario, que es un negocio redondo. Ustedes están incluidos ahí y muchos de ustedes trabajan de ahí o viven de eso y van a trabajar de eso. Pero bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Hay una estrategia general. El Estado está imponiendo un modelo. Es un modelo netamente basado en la producción como del lugar de excedentes de capital. Por donde quieras y vayan hay construcciones. Barranquilla está en obras. Eso es fantástico, maravilloso. Construcciones aquí, construcciones para allá. Ustedes tienen trabajo. Muchos trabajan de residentes, de pequeños residentes. Incluso aquí hay compañeros que creo que se dedican a estas actividades. Pero bueno, ¿hasta dónde llega la ciudad? ¿Hasta dónde va el crecimiento? Pero porque todo esto tiene un límite, y el límite lo está poniendo las dinámicas que imponen las nuevas estrategias que tenemos que mirar hacia los desarrollos sostenibles, los desarrollos urbanos. Entonces, ¿quiénes toman las decisiones? No somos nosotros, no son los gremios académicos, los políticos tienen mucho que ver, y a veces se confunde mucho porque quienes son comercio, sectores específicos de la construcción son los mismos que están administrando la ciudad. Y me parece que ahí es donde no está acorde ese modelo que se viene desarrollando y que pues impone más la lógica comercial, la lógica inmobiliaria que el deber ser. Entonces ahí hay una serie de fisuras. Puede ser un poco polémico lo que estoy diciendo para algunos, pero es una reflexión académica basada en datos e información que son evidentes y que vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Todo a medida que ustedes vayan a ir trabajando el ejercicio que estamos proponiendo de taller integrado como fase final de este proceso de formación, tanto de la relación que ustedes tienen con lo urbano, con lo arquitectónico y con el diseño, porque ya ustedes el otro semestre se van a enfrentar a sus trabajos de grado. Ustedes tienen que por lo menos salir un poco eh, influenciados por una visión crítica de la ciudad, no la ciudad como está, tal cual como la vemos. Aquí hay unos problemas esenciales que tenemos que revisar, analizar, y nosotros estamos inmersos en ellos. Y esta es un poco la conceptualización de una idea coremática, de esa fase, de ese proceso que estamos viendo. Y es una fase de una generalidad encontrada dentro del análisis de la función de la producción del espacio, que es un método de análisis que yo utilizo, que es la producción del espacio desde donde las apuestas del capitalismo es dar soluciones espaciales a múltiples escalas, que es esta figurita en rojo. Pero hay grandes apuestas en el Caribe que se vienen dando en las condiciones de frente de agua y litorales o espacios costeros. Por lo menos las condiciones en 10 tejidos metropolitanos representativos donde vengo haciendo un análisis, y aquí les mostré algunos detalles, las anteriores diapositivas, donde el mejoramiento de la infraestructura y programas estratégicos de esos espacios implica que allí se está dando ese proceso de transformación, y eso se ve reflejado en este bloquecito azul, en esa franja litoral. Pero los tejidos urbanos metropolitanos también presentan fenómenos diversos, pero la tendencia es completar una fase de transformación y revalorización de la ciudad-puerto, que es en rojo. Y esa ciudad-puerto, a través de esos programas, implica una activación de reconfiguración del modelo. ¿Y cuál es el modelo? El modelo basado en la economía financiera, es decir, en la economía de la renta. Es decir, si yo tengo un suelo que antes era para la producción industrial o para la producción portuaria,
y ya el puerto no me está dando excedentes de capital, pues yo cojo ese suelo y lo puedo utilizar para rellenarlo y ahí ese suelo dejarlo de engorde y cuando venga un proyecto de activación de infraestructura como el malecón del río, vamos a echarle edificios a ese lote. Y ese es el modelo que se viene reproduciendo. También hay una reconfiguración del modelo del nuevo modelo a una escala transregional. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay unos agentes y un campo de producción que permite movilizar el desarrollo para la transformación de esos espacios litorales, que es esta figura en amarillo. Y esa transformación es inducida por los nuevos tejidos metropolitanos que vienen apareciendo, que refleja el surgimiento de una metropolización archipelágica del Caribe, que es esta figura verde. Si yo integro todos esos coremas en esta figura, me da esta representación abstracta de lo que está pasando en muchas de las ciudades del Caribe en general y que puede estar pasando, por ejemplo, en nuestras ciudades en el Caribe colombiano, en nuestros ejes de desarrollo urbanos. Y aquí vemos Profesor, que una consulta. sí. Antes de que cambie un poco más del tema, cuando usted habló de eso de, bueno, de, en pocas palabras, dejar un lote ahí y esperar a que se empiece a reavivar la ciudad y llenarla de edificios o proyectos, ¿qué opina usted eso de, bueno, lo que se tiene planeado hacer con lo de la loma, que viene siendo llenarla de edificios, supuestamente con el plan de darle la cara al río, pero también se le viene dando la espalda al mismo tiempo? Eso es grave y van a ver, y les voy a mostrar unas diapositivas el jueves. Vamos a continuar estas presentaciones magistrales. Vamos a ver detalladamente qué está pasando allí. ¿Y qué puede pasar? Que la loma puede terminar, o sea, puede terminar naufragando ese proyecto y llegando a Puerto Mocho, si es caso. ¿Por qué? Porque es una zona frágil. Ahí sí, ahí eso hay muchas limitaciones para generar la construcción o el desarrollo inmobiliario, incluso cuando reciente hace, si ustedes van a la Loma, lo que es ahora actualmente la Loma y lo que era la antigua Avenida del Río, eso dan ganas hasta de llorar. Que con recursos propios de valorización uno se construyó ese tramo que ahora es una ruina, es una ruina. Eso es una ruina ahora mismo. ¿Por qué? Porque las condiciones del terreno son inestables, son suelos humedales, son zonas que hacen parte del río Magdalena. Entonces, eso es muy complejo. Y ahí yo creo que eso, pues, creo que vaya a ser ese proyecto de la Loma se vaya a desarrollar ahí. La verdad que ahí hay varios intereses. Entre esos, por ejemplo, el suegro del actual alcalde es una de las empresas que se ganó la licitación para construir ahí, pero deben estar bien llevados del bulto que no han empezado a construir absolutamente nada. Entonces son dinámicas que muy complejas de entender la ciudad, la política y las dinámicas económicas, porque eso todos quieren torcer para un mismo lado y para el lado de ellos, y yo creo que nada, en nada beneficia a la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que esos tejidos metropolitanos en el Gran Caribe tienden a, a dar, o la tendencia o la propuesta es a darle importancia a las condiciones naturales de los espacios, entender la base natural del ordenamiento. Si nosotros entendemos que una ribera como la del Magdalena, que es tan indomable como le decían los indígenas, Ayuma, el río Magdalena se llama para las lenguas chimilas Yuma, que significa indomable, es decir, intratable, es decir, el río Magdalena siempre ha estado, mira ahora en Salamina, que creo que se está llevando casi todo ese pueblo y así, en cualquier momento el río puede cruzar por cualquier lado. Pero también hay unos límites jurídicos y administrativos que tienden a generar superposiciones. ¿Qué es una superposición? Se ponen unos niveles sobre otros. Por ejemplo, si esa es una zona de protección ambiental, ¿por qué se le cambia el uso del suelo a través de un plan parcial para generar un proyecto urbano? Si sabemos, si tenemos 4.2 de frente, que esos unos son humedales y que ahí no se puede construir absolutamente nada. Entonces, ¿cómo armonizamos esos instrumentos como un plan parcial y poder crear dinámicas de desarrollo urbano, pero generando los suelos que tienen que ser suelos de protección como suelos de protección? Pero la fase de metropolización implica que
el papel de los agentes y de los campos de la producción influyen en que eso siga siendo fragmentado y en donde inciden los desarrollos urbanos intersticiales y donde abunda sobre todo una expansión metropolitana por doquier. Entonces la ciudad crece por todos los lados, eh, y aquí vemos que hay un problema. Aquí comparten un enlace para los que estén interesados en profundizar esos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos elementos estructurales en los tejidos metropolitanos, unas fases de conurbación donde el espacio costero del frente de agua ejerce un proceso de fase de contigüidad a ese proceso de la metrópolis. Entonces aquí vemos que estas fases implican una revisión detallada y hasta aquí llegamos con esta presentación. No sé ahora si ustedes quieren alguna pregunta, alguna Profe, inquietud. una pregunta también. Ajá, cuenta. En diseño, una de desde donde partimos fue desde una propuesta de Jean Bassant, en donde se quiere estudiar la Loma 2, o sea, se está utilizando la Loma 2 como método de estudio, obviamente, para hacer un análisis, para valga la redundancia, hacer una definición ideal de desarrollo urbano como proyecto de inversión. Pero entonces ese proyecto de inversión va de la mano con el proyecto de Arena del Río. Y si uno tiene un nivel crítico bastante amplio con todas las clases que nos están dando con respecto al uso del suelo, la problemática ambiental, ¿cómo uno va a hacer un desarrollo de inversión ligado a Arena del Río sabiendo que Arena del Río no es la mejor apuesta para el desarrollo de ese suelo? Bueno, miren, ustedes se van a encontrar con varios conflictos allí en la relación que vamos a tener nosotros con el taller integrado de diseño, porque los profesores tenemos visiones diferentes de la ciudad, somos de perspectivas teóricas distintas. Yo soy un poco más de la teoría crítica y sobre todo de la teoría crítica más hacia, digamos, la producción del espacio, un poco más, un poco de análisis como un poco más hacia la geografía crítica y a los estudios urbanos regionales. Se van a encontrar que los profesores de diseño son arquitectos clásicos, obviamente que tienen sus metodologías. Ustedes son estudiantes, también pueden tener diferentes perspectivas, pero lo importante aquí es hacer no un juicio de valor bajo esa característica, sino tratar de buscar el deber ser, o sea, lo que puede ser el territorio. Y sabemos que ahí hay unas complejidades que ustedes están encontrando porque en diseño van a hacer la propuesta basada, pues yo no estoy de acuerdo mucho en lo que plantea Jean Bassan. Yo me quedo más bien con ese collage que vamos a hacer en el seminario. Yo no sé, Luis, qué tema ya están ustedes abordando tu grupo. Veremos qué van a decir. Por eso la retroalimentación que van a hacer ustedes mismos en cada uno de los talleres les va a permitir identificarse con ciertos urbanistas o con ciertas propuestas o con ciertas experiencias en las cuales no solamente van a tener una, sino van a tener varias y van a No, profe, poder. ese es el punto, porque la profesora nos dijo que ella va a utilizar de fuente Jan Bazán, pero dijo que nosotros podemos utilizar otros autores. Y los autores que yo de pronto estoy investigando están haciendo una contraparte a lo que, a lo que Bazán está sugiriendo en varios aspectos. Uno de ellos es el ambiental, que es el que más he estado consultando hasta ahora, y el otro punto es el social y el que tiene que ver con la segregación, que también es importante en esa zona con respecto a las invasiones y la clase social uno, que es la que está siendo afectada por toda esa parte de renovación urbana.